Bueno, hola hermanos, Dios los bendiga. Esta tarde nos encontramos otra vez para compartir el mensaje, la palabra del Señor. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida, como lo es siempre, porque creo que su palabra es de plena bendición para todos nosotros. Y hoy quiero compartir una historia, ¿no?, que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, en donde habla de cómo Elías provocó así a los profetas de Baal y cómo los venció y qué tuvo que hacer para que su oración sea escuchada, ¿no? Y hoy quiero hablar de cómo Dios nos puede escuchar cuando ordenamos nuestro altar, ¿sí? Y podemos presentar un sacrificio y podemos hacer una oración de fe. Y de qué manera lo tenemos que hacer y cómo Dios nos contesta cuando somos obedientes al arreglar nuestro altar, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de eso, del altar, y por ahí muchos pensamos que es de un altar físico, pero lo vamos a especificar y lo vamos a hablar bien en la palabra, y nos vamos a meter en la historia de este profeta, de Elías, un gran profeta de Dios que predicó la palabra, que oró para que no lloviese y no llovió por 3 años y 6 meses, que venció a los profetas de Baal, que tuvo muchas victorias y logros y objetivos realizados porque confió en el Señor siempre y no dejó caer ninguna palabra que Dios le daba a tierra, sino que la profetizó y se cumplió y la puso por obra, ¿sí? Así que vamos a hablar de este profeta en esta tarde y le pido que podamos prestar atención y podamos comprender este mensaje, ¿sí? Y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18. Primero vamos a tomar del versículo 20 y verso 21. Después vamos a seguir directamente al verso 30 de este mismo capítulo hasta el 36. Y vamos a ver cómo tuvo la victoria Elías, cómo pudo vencer a estos profetas, ¿sí? Y primero vamos a entender lo que dice estos dos versículos que hablan, ¿sí?, del mismo capítulo 18, versículos 20 y 21, dice: Acá reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que es Baal, es Dios, entonces vayan tras él. Y como el pueblo se quedó callado, Elías volvió a decirle: de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Y vemos en estos versículos, primeramente vemos que el pueblo de Israel estaba claudicando en dos pensamientos, que estaba titubeando, porque claudicar significa titubear, ¿sí? Y vemos que este pueblo lo que estaba haciendo, tenía el corazón dividido, no sabía si confiar en Dios o confiar en Baal, siendo que habían visto la mano de Dios, siendo que este pueblo de Israel había visto la mano y el poder de Dios en muchas oportunidades y en muchas ocasiones vio el poder de Dios. A pesar de haber visto la mano de Dios, muchos de los israelitas estaban confundidos y titubeaban y claudicaban en dos pensamientos. Su corazón estaba dividido entre Dios y Baal. Y estos profetas de Baal, que comían de la mesa de Jezabel de aquella época, de la esposa del rey Acab, confundían a los israelitas. Es más, llegó a tal grado que los hizo desviarse de su camino. Y por eso este profeta Elías, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, se levanta a desafiar a estos profetas, a mostrarle que verdaderamente solo había un Dios y que el Dios con minúscula que ellos servían, que era el Dios Baal, pronto iba a ser derrotado, pronto iba a ser exhibido públicamente, iba a ser avergonzado los profetas, tanto como ese supuesto Dios que había confundido al pueblo de Israel. Y vemos la historia. Vemos más adelante que Elías les dice a ellos mismos, a estos profetas: escojan un toro y yo escogeré otro. Y allí ofreceremos sacrificios. Y el Dios que conteste con fuego,
ese sea el Dios de Israel. Y dice que empezaron a hablar y Elías les da la oportunidad de que ellos lo hicieran primero. Y Elías mismo le dice a los profetas de Baal, como ustedes son más, comiencen ustedes a hacer el sacrificio. Y dice que los profetas de Baal lo primero que hicieron fueron agarrar el buey, el toro, sacrificarlo, arreglar un altar y comenzaron a pedir que Baal los escuchara. Empezaron a nombrar al dios de Baal y a pedir a su supuesto dios que contestara. Y dice que estuvo desde la noche, desde la mañana hasta el alba, hasta el atardecer, y nada se escuchaba. No se escuchaba quién contestara o quién hablara, y Elías mismo dice que en un rincón estaba y se burlaba de ellos. Y les decía que clamaran más fuerte porque quizás estaba durmiendo, o que gritaran mucho más fuerte porque quizás se había a hacer un trámite o algo. Y vemos cómo Elías desafía a estos profetas de Baal. Y dice que ellos más gritaban y más clamaban. Es más, dice que se tajeaban con cuchillos, se laceraban todo el cuerpo hasta rociar toda la sangre, pero así todo, su supuesto Dios con minúscula no contestó durante toda esa trayectoria. Pero dice la palabra que llegó el turno de Elías, llegó el turno de que Elías tenía que empezar a ofrecer ese sacrificio. Y mire lo que dice la palabra de Dios, algo que me gusta a mí, que dice que está acá en el verso 30. Entonces, dice, Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor, que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo: tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cabían 2 medidas de grano, y preparó la leña y destozó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros de agua y que lo derramaran sobre el toro y sobre la leña, y aún pidió que lo volvieran a mojar al altar, y esto lo hicieron una y otra vez. Y el agua corría alrededor del altar hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Y vemos que Elías, para empezar a ordenar esto, para empezar a tomar posesión del altar, lo primero que hace Elías es ordenar el altar que estaba arruinado. Ordenar el altar que estaba totalmente desordenado. Dice que lo primero que hizo fue empezar a construir lo que estaba arruinado. Vemos que Elías no corrió directamente a orar, no salió directamente a orar o a explicar lo que tenía que suceder si él orara, sino que lo primero que hizo fue ordenar el altar. Ordenar el altar para ofrecer luego el sacrificio, y después de ofrecer el sacrificio vemos que él sí pudo orar. Y Dios contestó la oración y dice que descendió fuego y consumió el holocausto y todo lo que estaba ahí. Dice que ni el agua de la zanja quedó. Y lo que yo quiero que podamos aprender en esta tarde es el orden de las prioridades. ¿Qué tenemos que hacer antes de orar y de que Dios pueda escuchar nuestra oración? Vemos que Elías oró con fe, pero vemos también que Elías, antes de orar, lo primero que hizo fue ordenar el altar. Y muchos de nosotros por ahí nos presentamos a orar, a hacer oraciones, a pedirle cosas a Dios,
y no está mal porque la Biblia dice pedir y se os dará, pero también la Biblia acá nos está demostrando y nos está enseñando por medio de Elías cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que presentar nuestro altar que representa el corazón. Ahora, antes de presentarnos a orar, nosotros debemos permitir que Dios arregle nuestro altar, que es el altar de nuestro corazón. Si bien tenemos un altar físico, un lugar específico donde vamos a orar, ya sea en nuestra casa, ya sea en un lugar o en un cuarto que dedicamos para el Señor y lo formamos como un pequeño altar donde oramos y donde buscamos de Dios, que no está mal, pero eso no es un altar, ese es un lugar físico donde nosotros tenemos intimidad con Dios. El verdadero altar que el Señor quiere que ordenemos no es algo físico, no es algo que podamos visiblemente ver. Está hablando en lo espiritual, está hablando en el altar de nuestro corazón, que es lo que realmente nosotros tenemos que ordenar, que es nuestro corazón en este tiempo. Arreglar el altar significa arreglar el altar de nuestro corazón, para que nuestra oración pueda ser escuchada, pueda ser oída y pueda ser contestada. Dios hay veces que no contesta, y no es porque no quiera escucharnos o no quiera contestarnos. Es que Dios es un Dios de orden y va a querer que muchas veces ordenemos ciertas áreas de nuestra vida en nuestro corazón para que podamos presentar el sacrificio y podamos orar con fe y Dios nos pueda escuchar. La fe es muy importante la fe para todo. Por la fe Elías arregló el altar. Si Elías corría a orar sin arreglar el altar, yo creo que Dios no le hubiera escuchado. Porque notemos que dice que lo primero que Elías hizo en el verso 30 fue arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Y después de arreglar el altar, lo segundo que hizo Elías fue ofrecer el sacrificio. Y después de ofrecer el sacrificio, ¿qué sería ofrecer el sacrificio? Entregar nuestra vida en ese momento a Dios y después poner en oración lo que le vamos a pedir al Señor. Por eso 3 pasos muy importantes: arreglar el altar de nuestro corazón, presentar nuestra vida en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, y luego, por tercero y último, hacer esa oración de fe que mueve el corazón de Dios. Es muy importante que podamos arreglar nuestro corazón para que muchas veces Dios pueda contestarnos más rápido. ¿Qué pasa si oramos desde un altar o desde un corazón que está lleno de rencor y de odio? ¿Dios puede escucharnos? Dios no puede contestarnos, sí nos puede escuchar, pero lo que no puede hacer es contestarnos. ¿Por qué? Porque aún no hemos arreglado el altar. Por eso hay cosas que aún se retardan y que no se cumplen, promesas que aún no se han cumplido. No porque Dios no las quiera cumplir, sino porque nosotros nos estamos retardando al no ordenar y edificar y arreglar el altar de Dios. Y recordemos que el altar de Dios no es algo físico. Él habita en nuestro corazón y tiene que tener ese altar, ese corazón ordenado. Recordemos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios santo. Y Dios tiene que entrar al altar, a su habitación que representa nuestro corazón y encontrarlo ordenado para poder allí habitar. Por eso es muy importante que podamos ordenar nuestra vida, nuestro corazón en estos tiempos, ¿sí? Y en todo tiempo. Si oramos o hacemos una oración de fe, pero nuestro corazón está cargado de rencor, de resentimientos, con un montón de cosas no ordenadas, no puestas en su lugar, tenemos un altar completamente desordenado y necesitamos ordenarlo. Necesitamos volver a la senda antigua, a los primeros momentos que conocimos a Jesús y preguntarle qué cosa tenemos que ordenar en el altar de nuestro corazón, que es el altar de Dios. Aquí en el corazón habita Jesús y ese es el altar que nosotros debemos ordenar. No ordenar solamente un sitio físico, barrerlo y limpiarlo y poner una alfombra para arrodillarnos y así clamar. Ese es un lugar íntimo que tenemos. Podemos tener un lugar íntimo, podemos tener una alfombra y una almohada para arrodillarnos y un lugar específico para orar. Y no está mal. Pero el Señor
lo que más quiere es que ordenemos el corazón, porque podemos hacer eso y no ser escuchados. Podemos tener un lugar físico, una habitación pintada, solo para orar y estar con Dios y orar y ayunar. Pero si nuestro altar, si nuestro corazón no está ordenado, Dios no nos puede escuchar. Recordemos que es muy importante. 3 cosas tuvo que hacer Elías para ser victorioso en esa área y vencer a los profetas de Baal. Ordenar el altar, presentar el sacrificio y la oración de fe. Muy importante. Estas 3 cosas marchan juntas. Un corazón que no perdona no puede ser escuchado, sí a ser escuchado, pero Dios no va a poder contestar en la petición muchas veces que haga. Por eso a veces nos cansamos de orar por lo mismo y a veces nunca pasa nada. Es porque hay cosas que tenemos que ordenar en nuestro altar, en nuestra vida personal, para que Dios pueda contestarnos. Dios escucha la oración del justo. Porque dice que cuando un justo clama, Dios le oye. Pero la palabra justo significa la persona que ha sido justificado por Dios, pero no solo eso, sino que camina en la justicia divina de Dios, que camina en rectitud, que camina con un corazón limpio, con un altar ordenado. Es muy importante arreglar nuestro corazón. ¿Hace cuánto le estamos pidiendo al Señor cosas que aún están como en el olvido que ya hemos pedido? Hay cosas que son en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Pero hay cosas que no son contestadas porque nosotros no tenemos el altar ordenado. Debemos ordenar el altar físico, pero también lo más importante, ordenar el altar espiritual, que es nuestro corazón. Recordemos esto, que Elías tuvo la victoria, que tuvo el éxito en ese momento. ¿Por qué? Porque ordenó el altar. Por fe ordenó el altar y presentó el sacrificio y oró, y Dios lo escuchó. Y dice que descendió fuego, y cayó fuego del cielo y consumó el holocausto. Y Elías mandó a prender a los profetas de Baal, los llevó a un río y allí los degolló, y allí los venció. Ahora, ¿quieres tener victoria? ¿Quieres tener logros? Tienes que ordenar el altar de tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón y ordenar tu altar, que es tu vida personal dedicada al Señor. Dios quiere que ordenes, que camines en rectitud y en santidad, para que Dios te pueda oír la mayoría de las veces que tú clames, para que Él te pueda contestar. Que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios te bendiga en esta hermosa Santa Cena que estamos compartiendo, que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, quiero que Dios te fortalezca y que puedas tomar este mensaje, esta palabra, como un consejo de parte de Dios y de la palabra del Señor. Muy importante. Ponte a pensar, ¿por qué Dios no contesta a veces tus oraciones? Porque hay cosas que se retardan. Y tú me dirás, pero los tiempos son de Dios. Y eso también lo sé. Pero hay veces que Dios no contesta, te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque nuestro altar no está ordenado. Hay oraciones que van a ser escuchadas por medio de tu orden y de tu obediencia, no solo de tu fe. La fe es necesaria para todo, pero tienes que ordenar tu corazón, tienes que ordenar tu vida y caminar en rectitud delante del Señor para que Dios, a donde quiera que vayas, Él te pueda bendecir y Él te pueda abrir puertas y la unción del Espíritu Santo que vino sobre Elías pueda estar sobre tu vida y que cuando ores puedas hacer una oración de fe o una oración con plena confianza para que Dios te pueda dar la victoria. Que Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor. Y bueno, vamos a encontrar la semana que viene ya para compartir nuevamente este jueves, nuevamente, sí, que ya viene a ser la semana, para que podamos compartir nuevamente la enseñanza. Te saludo con la paz del Señor. Espero que Dios te bendiga, te fortalezca en esta tarde, te guarde y te cuide. Y recuerda que Jesús te ama, que tiene grandes cosas para vos, para mí, para tu vida, y que tomes esta palabra como un consejo de parte de Dios. Te saludo con la paz del Señor y bueno, nos encontramos la semana que viene, ya si Dios permite, nos encontramos en este lugar nuevamente para seguir compartiendo el mensaje, seguir compartiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo. Muchas bendiciones. Que la paz del Señor te guarde y te cuide
y nos vemos el jueves, Dios mediante, dale. Bendición.